Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Mi corazón llena de fe, quiero ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y en mi poder de refrescar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, llena de fe, ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poder refrescar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Y contra la corriente navegar. Oh Señor, déjame serte fiel. Te damos gracias por todo, mi Señor. Te damos gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos todo. Amén. Bueno, esta es Identidad Cristiana 2. Ese es el tema. Y vamos a una continuidad de lo que mencionábamos del capítulo anterior de Identidad Cristiana 1. Entonces, voy a pedirles que me ayuden con lecturas para hacerlo dinámico y avanzar sobre el tema. Y la primera lectura de Identidad Cristiana 2 va a estar basado en Mateo, capítulo 11, versículo 29. Y quien lo tenga tiene toda la libertad de poderle dar lectura. Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, ese va a ser nuestro texto base para esta tarde, para lo que vamos a estar meditando, y lo que nos dice Jesús es de que aprendamos de Él. Y nuestra identidad debe estar bien sujeta a esa expresión, porque lo que quiere Jesús es de que aprendamos de Él, que podamos sujetarnos más a Él, que podamos parecernos más a Él, que podamos aprender más de su comportamiento, de lo que es ser cristiano. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? Es la pregunta con la que podemos iniciar. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? Si evaluáramos nuestra vida como jóvenes y pudiéramos hacer como una comparación de cómo es Jesús y cómo somos nosotros, pues realmente podemos decir, bueno, pues yo fallo en muchas cosas. Yo sé que me falta hacer muchas cosas para mejorar, pero es bueno evaluarnos porque es como nos podemos ir puliendo y es como podemos ir avanzando en nuestra vida. Y la mejor forma que tú puedes empezar como joven, que puedas meditar, uno es, si te puede dar tiempo en esta semana de poder leer el Sermón del Monte, y vas a encontrarlo en Mateo capítulo 5 al 7, y al leerlo no te vas a tardar ni más de 10 minutos, y es el sermón más largo que dijo Jesús en su ministerio que encontramos en las Escrituras. Entonces puedes tú darte el tiempo de leerlo, de estar en tu casa y de dedicarle 10 minutos máximo de lectura y lees el sermón expuesto por Jesús para nosotros y de lo que podemos aprender. Y aprendemos muchas cosas de Él y es de lo que podemos basar nuestro comportamiento y nuestra identidad como cristianos. Y lo primero es la enseñanza. Algo que menciona Él, que menciona nuestro Señor es ama a tus enemigos. Dice, oíste que fue dicho amar al prójimo, dice, y aborrecer a tus enemigos. Pero dice Él, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Y esto va más allá de la comprensión del mundo, porque si ustedes conocen amigos, si ustedes conocen gente que tal vez no está dentro de la iglesia o no tiene una relación con Dios, se van a dar cuenta que si se la hacen, se las pagan. Si tú vas con alguien
o conoces a alguien que le hicieron algo y no le agradó eso que le hicieron, lo que él va a querer hacer es vengarse. Va a querer decir algo en contra de esa persona. Va a ir con alguien y va a estar enojado y va a decir, fulanito de tal dijo esto de mí, fulanito de tal dijo aquello de mí, y va a estar enojado. Es una persona que no está amando a sus enemigos y es algo bien difícil. O es algo que es complicado porque es una tarea para nosotros de madurez, porque ¿a quién se le hace fácil llegar a amar a alguien que lo tratan mal? Y yo creo que nadie. Si tú te acuerdas de alguien que te haya hecho algo malo, pues no es fácil decir, yo amo a esa persona porque me trata mal. Pues no. Si algún vecino se porta mal contigo o algo, y es real que no es fácil decir, yo quiero a esa persona. No es sencillo. Pero es una forma que podemos aprender de Jesús en el Sermón del Monte, que podemos leerlo. Es su ejemplo. Cuando Jesús dice algo, Él lo hace. Y es lo mejor. Yo creo que es de los mejores ejemplos que podemos tener, porque a mí me tocaba a veces de repente ver personas que decían, ¿dónde descalzo? Y la persona que te lo decía andaba descalzo. O haz esto, y él no lo hacía, o ella no lo hacía. Y tú dices, ¿por qué me enseñan o me dicen algo que no practican? Pero en Jesús encontramos a alguien que nos dice qué hacer, y Él lo hace. O sea, Él lo realiza. Porque si vemos la vida de Jesús, tú vas a ver que Él fue hasta la cruz, que lo crucificaron, y que en ese momento Él, como quiera aún ahí, Él no maldijo, no dijo nada en contra, aún estaba en la cruz, y en su oración Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, todavía en ese momento Él estaba pidiendo por las personas que lo estaban hiriendo. Entonces, cuando tú conozcas a alguien que es cristiano, o tú en tu vida, y veas que esa persona no está amando a sus enemigos, o no está amando aún a sus hermanos, tú aconséjale y háblale de Jesús. Y dile, oye, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. ¿Sabes qué? Tienes que parecerte más a Jesús en esto. No es bueno que todavía traigas ese resentimiento. Y tienes que soltarlo. Hay que tener esa identidad en Jesús. Mente. Un ejemplo que aprendemos del Sermón del Monte también es la mente, tener una identidad en la mente, lo que piensas, dices y haces, lo mencionábamos. O sea, soy congruente en todo lo que estoy haciendo. O sea, pienso y digo y hago. Como soy aquí y platico con ustedes, soy la misma persona en mi trabajo, soy la misma persona en mi casa, soy la misma persona con mis amigos, o cambio, o soy una persona que aquí soy serio, o aquí trato de hablar bien, pero ya cuando estoy con gente que no es de la iglesia, pues empiezo a decir cosas o empiezo a comportarme de otra forma. Entonces ya ahí ya no hay congruencia y ya no hay una identidad genuina y ya está distorsionado todo. Entonces la importancia es que mi identidad está en Cristo. Mi identidad trata de parecerme más a Jesús, quiero ser más como Él, quiero que pueda yo acercarme más a Él. Y que mi transformación como joven cristiano es poder reflejar a Jesús. Una forma y la principal que creo que podemos iniciar para tener una identidad en Jesús es preguntarnos, ¿estoy en el Evangelio o estoy en las buenas nuevas del Evangelio? ¿Qué es lo que vino Jesús a dar? Y algo que podemos entender por la palabra Evangelio son buenas noticias. Pero pregunta es, ¿alguien sabe qué es el Evangelio? Puedo decir, ¿qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección. Exactamente, eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio en el que hemos creído, en el que nosotros como cristianos participamos. Entonces, esa es una identidad que también nosotros, que va bien apegada al cristiano. O sea, cuando alguien menciona que es cristiano, lo que es el concepto del Evangelio es algo que nosotros vivimos todos los días. Y lo mencionábamos, muerte, sepultura y resurrección. Y me gustaría, si alguien puede buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Quien lo tenga le puede dar lectura. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Ese es el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. Y eso es lo que nosotros, lo que vino Pablo a predicar, lo que nosotros recibimos como enseñanza aquí en la iglesia. Entonces, es algo que va bien pegado a nuestra identidad como cristianos. Yo creo que si un cristiano dice, yo no creo en la resurrección de Jesús, vaya, esa fe está bien estancada o esa identidad está bien estancada. Creemos que Jesús murió, fue sepultado, resucitó, y eso es lo que nosotros hemos recibido como enseñanza, como doctrina, como evangelio. Bueno, ¿cómo participamos de este evangelio? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros, como jóvenes, llegamos a participar de este evangelio? Porque dice Pablo ahí en 1 Corintios, lo que leía Estefanía era acerca de que si no perseveramos en ese evangelio, pues no hay forma de poder llegar o mantenernos en la salvación. Y la forma de participar la vamos a encontrar en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Y también quien encuentre este versículo que nos pueda ayudar a darle lectura. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Ajá, sí, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a participar de este evangelio, la muerte, sepultura y resurrección? Es a través del bautismo. Cuando una persona decide bautizarse, lo que está pasando ahí es que estamos muriendo con Cristo en semejanza de su muerte, y al salir de las aguas, cuando ya te sumergieron y te sacas de las aguas, es una también semejanza de la resurrección de Jesús. Entonces, cuando tú ya fuiste bautizado y saliste de las aguas del bautismo, es que tú estás viviendo el evangelio, estás saliendo en una vida nueva en resurrección. Así que, si queremos tener una identidad cristiana, tenemos que iniciar con esto. Si todos los que están aquí ya han sido bautizados, ya iniciaste con algo, ya iniciaste bien. Si a alguien todavía falta dar ese paso de decir, bueno, yo quiero ser cristiano, yo quiero tener esa identidad, lo primerito que debes de iniciar de enseñanza de Jesús, pues es obedecer el evangelio. Tú eres bautizado y tú mueres a tu vida, mueres a quien eres tú para resucitar a una vida nueva que ahora es en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos dicen, ¿qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué representa para nosotros? También significa para nosotros nuestra muerte y nuestra resurrección a una nueva vida. Porque todos ustedes, al momento de salir de las aguas del bautismo, están viviendo una vida nueva, una nueva forma de vida, un nuevo vocabulario, una nueva forma de hablar, una nueva forma de comportarte, una nueva forma de cómo ves las cosas. Porque tal vez tu forma antes de ver las cosas era una forma muy diferente ahora que eres cristiano. Ahora los ves de una manera más positiva, de una manera que puedes enfrentar las pruebas. El dolor ahora lo ves diferente. Ahora sabes, tienes una esperanza en los cielos, y eso es parte de la identidad de joven cristiano como tú. Y es algo que viene a cambiarnos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ahora que somos jóvenes, que hemos obedecido el evangelio, que queremos tener una identidad como Cristo, en Cristo, y parecernos más a Cristo, tenemos varias responsabilidades. Y yo he puesto 4 responsabilidades que tenemos ahora que somos cristianos y que luchamos porque nuestra identidad se mantenga firme en Cristo. Y la primera es morir al pecado. ¿Sí? Hay que morir al pecado. Es la primera cosa que hacemos cuando obedecemos el evangelio. Y si alguien puede también leer Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para
a Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es. Lo principal de las cosas principales, como ahora joven cristiano que eres, es hacer morir el pecado de nosotros. Todas esas prácticas que nos alejaban de Dios, todo lo pecaminoso, es decirle, no, ahora ya no lo practico. Ahora ya no deseo practicarlo. Ya lo que ahora deseo es hacer actos de amor, actos que me acerquen más a Dios, y eso es lo que buscamos como jóvenes cristianos. Una segunda responsabilidad la vamos a encontrar en que vivir una nueva vida, y esta lectura está algo larga, entonces alguien puede leer algunos 2-3 versículos y luego empiezan los demás. Va a ser Efesios 4, del 17 a 32. Efesios 4, 17 a 32. Esto les dijo y recibió en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ok. ¿Ya llegaste al 32? 19. Bueno, ¿alguien le avanza hasta el 32? ¿O ya fueron todos? ¿Hasta qué versículo llegaste? 19:5. Sí, por favor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñándoos conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se pongan el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no guarde más, sino trabaje haciendo. Ahí mero. Hasta ahí. Gracias. Bueno, la lectura marca un ejemplo de cómo antes era el comportamiento y ahora que en Cristo ya hay otro comportamiento. Y que dice, no sigamos la corriente, no seamos como el mundo. Y ustedes lo notan, y yo sé que lo notan en sus vidas, y lo difícil que es crecer como cristianos y ir a un lugar donde los demás no son cristianos. En secundaria, o en el trabajo, o vas a un lugar donde nadie es cristiano, y llegas y la gente te vienen con lo que vieron en Facebook, o vienen y te dicen cosas que no son puras, porque están hablando de cosas inmundas, y es difícil porque ahí están, y vienen y te tratan de que tú estés platicando con ellos, y si tú no le respondes, te identifican de volada y dicen, este va a alguna religión, porque le enseñé este chiste de doble sentido y no se rió, o le dije esto y como que no le simpatizan estas cosas, entonces ha de ser, y empiezan tal vez a hostigarte. Van a decir, no, Perlita es cristiana. O no, y empiezan a ponerte en un lugar donde, bueno, nosotros es la batalla que vamos a luchar, o es la discriminación que tenemos por la fe que llevamos, y ese tipo de cosas, esa identidad que adoptamos, debemos de gozarla y debemos de ser felices, porque si la comparamos con nuestro Señor Jesús, es bien pequeña. O sea, a Jesús lo llevaron hasta la cruz y lo mataron. Y a nosotros a lo mejor nos dicen algún chisme o nos dicen algo en contra de nosotros, que es cristiano, que es aquello, que él no festeja estas cosas, es que él no puede comer o tomar estas cosas, pero disfrútalo. Más allá de sentirte como un joven excluido que no está dentro de lo que los demás hacen,
que no te pese eso, porque tú tienes algo mejor, porque tú estás invirtiendo en algo que es el reino, que es algo que es realmente valioso, que créanlo, va a pasar el tiempo y ustedes se van a dar cuenta que la mejor inversión que están haciendo es dedicarle el tiempo y la vida a Dios desde esta edad. Yo tengo amigos que quisieron vivir su vida como pudieron, quisieron vivir su vida alejados de Dios, quisieron vivir su vida sin tener un patrón divino, y muchos de ellos ya ni siquiera están vivos. Muchos de ellos tienen vidas destrozadas, tienen vidas que no prosperaron en nada, ni familiar, o sea, hay cosas bien complicadas y bien difíciles. Pero ustedes tienen la bendición de estar en Cristo. Entonces, vivir una nueva vida es un reto. Viene ahí una lista que empezaba a mencionar Mayra, que decía, quien roba, pues deje de robar. Quien hacía esto, deje de hacerlo y ahora haga otra cosa. Y es lo que ahora nosotros hacemos como jóvenes cristianos. Entonces, de nuestras responsabilidades en nuestra identidad como cristianos es morir al pecado, vivir una nueva vida. Hay otra que es santificación, nuestra santificación. Y vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ahí está. Y no se refiere al equipo de fútbol de Santos Laguna. Se refiere a ser santos en nuestra forma de vida, de santificarnos, de consagrarnos más al Señor, de limpiarnos más en nuestro espíritu, de querer agradar más al Señor en nuestra forma de vida. Y aquí viene nuestra autoevaluación diaria, constante, de decir, ¿cómo estoy viviendo yo actualmente es una forma correcta? Mis palabras, es una forma correcta de hablar. Mi temperamento refleja a Cristo, o digo algo o me dicen algo y si no va de acuerdo a como a mí me gusta que me digan las cosas, pues ya me enciendo o me enojo. Y bueno, no es pecado enojarse, pero cuando nos enojamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? Herimos a las demás personas. Pero es importante poder buscar la santificación en el Señor. Dentro de la santificación, las disciplinas espirituales, que ores, que busques la lectura de la Biblia, que puedas practicar con Dios en oración. Y esas son cosas bonitas que puedes disfrutar en tu juventud. Realmente tienen la oportunidad a su edad de jóvenes de poder tener una relación bien fuerte con Dios, de aprender de Él muchas cosas, actitudes, de aprender de Él, y van a ver cómo su vida puede, aún en medio de los problemas, prosperar. Porque miren, a veces nos dicen, si eres cristiano no vas a tener problemas, pero realmente sí hay problemas dentro del cristianismo. Y yo sé que ustedes han tenido problemas por ser cristianos. Pero realmente el ser cristiano es que aún en los problemas vas a mantenerte firme y Dios te va a ayudar. Por ejemplo, durante esta semana, cuando tengas la oportunidad de leer el Sermón del Monte, te vas a dar cuenta que al final Jesús termina con una enseñanza. Y Él dice que quien lo escucha a Él y quien lo obedece, pues lo va a comparar con alguien que construyó su casa sobre la roca y vinieron tormentas, vinieron lluvias, vinieron vientos y su casa no se cayó. Pero dice, pero quien me escucha y no hace lo que yo les digo, dice Jesús, es como quien construyó su casa sobre la arena y vinieron vientos, lluvias y esa casa se cayó, se destruyó. Pero si te fijas, para tanto el que construyó su casa sobre la roca, para quien construyó sobre la arena, le pasaron las mismas cosas. ¿Sí? Hubo lluvias, hubo tormentas, hubo vientos, pero uno construyó sobre la roca y otro sobre la arena. Así que las enfermedades, la muerte, los problemas, no saben ni cómo responder ellos a esa situación. Y tú sí, tú tienes esa ventaja. Nuestra vida, una responsabilidad es de que nuestra vida refleje a Cristo. Y por favor, vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18.
Y me gustaría que primero leyéramos este texto en Reina Valera y luego yo voy a usar la traducción del lenguaje actual. Pero 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el mismo Espíritu del Señor. Okay. Voy a leer ese mismo texto en la traducción del lenguaje actual. Es otra versión de la Biblia. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Y me gusta esa traducción porque nos enseña que lo que hacemos nosotros ahora como jóvenes con identidad en Cristo es que somos como un espejo. Y tú sabes que un espejo refleja, ¿no? Entonces somos como si pusiéramos un espejo en nosotros aquí y Cristo, estamos reflejando la imagen de Cristo y la gente puede venir y va a ver la imagen de Cristo en nosotros. La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de comportarse, el temperamento, todo, esa es la intención, lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios. Que puedan ver en nosotros que nos parecemos más y más a Él. ¿Cuál es el objetivo como jóvenes? Es podernos parecer a Él. Cosas para considerar, para finalizar esta plática. Cosas para considerar como cristianos, que tienes esa identidad en el Señor. Y la primera es que hay que estar dispuestos a sufrir por Él. Dentro de este compromiso que hacemos y esta responsabilidad que tenemos, estar conscientes que tenemos que sufrir por el Señor. Que no siempre todo es color de rosa, pero hay muchos momentos que son bellos para el cristiano, pero hay momentos que van a ser difíciles. Y también apóyenme con Filipenses, capítulo 1, versículo 29 y 30. Uno, 29 y 30. Porque vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ok, dice Pablo que se nos concedió y es como una bendición, porque así lo veían los cristianos del primer siglo. Para ellos era una bendición poder sufrir por Cristo. Cuando tú pasas esa experiencia de tener que tener un problema por ser cristiano, disfrútalo, pero también dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, porque me estás concediendo la oportunidad de sufrir por ser cristiano. Y esto va en contra de cualquier pensamiento, ¿no? Porque pues nos enseñan que no debemos de sufrir, nos enseñan que busquemos nuestra felicidad, nos enseñan que venimos al mundo para ser felices en todo, pero pues, el cristianismo y la identidad cristiana pues, nos enseña que realmente hay momentos que hay que sufrir y que en esos momentos de sufrimiento hay que agradecer al Señor porque nos ha considerado dignos de ese sufrimiento, de lo que estamos padeciendo por Él, hasta el punto de dar la vida por Él. Vamos a leer 2 Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. O sea, los apóstoles y discípulos y gente que era cristiana estaba muriendo por ser cristiano. Por tu fe iban y te sacaban de tu casa o te hacían algo, o a tus hijos, y perdían la vida por ser cristiano. Sería interesante, ¿qué pasaría si en la actualidad pasara algo así? Que entraran a las casas y dijeran: quien confiesa a Jesús como Dios, como Hijo de Dios,
pues entonces él va a morir. Y vayan a tu casa y te dicen, tienes que negarlo. Y tú dices, no lo niego. Y que eso implique muerte. Que eso implique que te van a quitar la vida. Que eso implicaría que todos tus planes que tenías de lo que querías hacer en tu vida, de tu trabajo, de casarte y todo lo demás, pues va a parar a tu temprana edad. Y eso es un súper reto, ¿no? Eso es difícil. Pero nuestra identidad en Cristo nos tiene que llevar hasta ese punto de decir, yo creo en Jesús, yo creo en Él, hasta el punto de entregar mi vida por Él. Quiero cada día parecerme más a Él. Quiero cada día parecerme más a mi Señor. Y quisiera que cerráramos con un versículo. Y abríamos nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y que quien lo encuentre primero que le pueda dar lectura. Primera de Juan, primera carta de Juan, 2, 6. El que dice que permanece en Él debe andar con Él anduvo. Así es. Quien dice que está en Cristo, tiene que andar como Cristo anduvo. Y queremos tener una identidad con mayor fuerza, con mayor semejanza, pues nuestra responsabilidad es estudiar, leer, orar más e investigar más cómo era Jesucristo, cómo era su comportamiento, cómo era su desarrollo como cristiano. Y eso es una responsabilidad que debemos de tomar. Esta es la identidad del cristiano. Esta es la identidad que debemos de tener nosotros como jóvenes cristianos.